¿Conoces algún testigo de Jehová? ¿Conoces cómo empezaron los testigos de Jehová? ¿Quién fue su fundador? ¿O cómo se empezó a originar toda esta trama sectaria? Pues empecemos desde el inicio. Empecemos con un nombre, el nombre de Charles Russell. ¿Quién es Charles Russell? Nacido el 16 de febrero en 1852, Estados Unidos, Pensilvania. Russell era un tiburón de los negocios, era un máquina vendiendo y lo que no podía vender, él mismo lo inventaba y te lo vendía. Y si no existía, igual. Charles Russell era una persona que no tenía estudios de filosofía, ni de tampoco de teología, ni sabía tampoco ni griego ni hebreo. Pero sí es verdad que era un magnate de los negocios. Él era el dueño de una cadena de mercería de ropa. Era una persona que para su época no pasaba desapercibido. Él tenía una mentalidad muy avanzada. Él sabía cómo poder atraer a más gente y cómo podía hacer que compraran lo que él quisiera. Resulta que Russell, aparte de ser vendedor, era una persona curiosa de las Santas Escrituras. A él le encantaba leer la Biblia y aprender de ella. Pero es verdad que pasó un punto en su vida donde tuvo una crisis muy grande de fe, a tal punto que él no encontró respuestas en las iglesias. Así que él decidió que el único que podía entender la Biblia era él mismo. Y tristemente, esa arrogancia fue el comienzo de lo que vendría más tarde. Así que Russell empezó a vender sus propias publicaciones de la Watchtower. Pero lo más gracioso es que utilizó su propia manera de predicar, de supuestamente enseñarle a la gente lo que él quería que aprendiera. En medio de esas revistas iba también una gran estafa. Ya no solo lo que decía la revista sobre Dios, sino también su propio beneficio para poder vender productos de semillas a las diferentes personas y agricultores. Él decía que sus propias semillas de trigo eran bendecidas por Dios y que crecían 5 veces más de lo que lo hacían las convencionales. Y claro está, como él ya te prometía que estaba bendecido, él te lo vendía un 60% más cara de lo habitual. Pero esto, queridos amigos, no se queda aquí. Lo denunció un periódico de esa época llamado The Brooklyn Daily Eagle. Este periódico lo denunció oficialmente. ¿Y qué pasó cuando Russell perdió el juicio? Porque lo perdió. Russell ni siquiera, cuando en el juicio se demostró de que científicamente era erróneo lo que él estaba diciendo, ni siquiera fue capaz de pedir perdón. ¿Qué hizo Russell? Pues simplemente dejó de hablar de este tema. Así que sí, desde el inicio, el dinero y la religión iban de la mano. Pero es que esto no se queda aquí. ¿Sabías que los testigos de Jehová empezaron siendo un club de egiptología esotérica? Agárrate que viene en curva. Mejor dicho, pirámide. Y Russell en su libro, él escribió un libro que se titula El tiempo ha llegado, que la pirámide de Giza confirmaba en 1874 y en 1914. Russell decía que las medidas de sus pasillos eran cronología divina. Así que supuestamente Russell se pegó muchísimo tiempo cogiendo esas medidas con sus propias medidas. Pero ¿qué pasó cuando llegó el 1914? Supuestamente el fin del mundo. Te lo cuento. Pues que pasó en 1914, no hubo fin del mundo, así que Russell tuvo otra idea, volver a editar sus propios libros, para que no hubieran fallos. Eso es otra actitud del narcisismo. En la edición de 1891 decía que sus pasillos medían 3.416 pulgadas. En ediciones posteriores había cambiado su medida por la cifra de 3.457 pulgadas para que así pudiera cuadrar las fechas. Filosóficamente hablando, si tienes que mentir para que así tu propia profecía inventada se pueda cumplir o así engañar a la gente matemáticamente, no eres un profeta. Eres exactamente lo que dice la palabra manipulador. Entonces Charles Russell murió en el 1916, dejando detrás de él un desastre enorme. Luego, los testigos de Jehová dijeron, no, es que en 1914 realmente no era que se fuera a destruir el mundo. Hubo una confusión. Realmente lo que pasó en 1914 fue que realmente Jesús fue entronizado a los cielos. O sea, entonces se volvió invisible, ¿verdad? Es una estrategia. Filosóficamente hablando, es como el ejemplo del dragón. Esta falacia.
Si no se ve, en este caso no puedes demostrar que es mentira. Es cierto que la Watchtower, como se conoce así de forma empresaria, los testigos de Jehová, su imprenta, tardaron mucho tiempo en hacer su propia Biblia. Russell en su época usaba Biblias como la de King James, pero sus sucesores se dieron cuenta que estas Biblias le estaban llevando la contraria. Así que para que la gente pudiera creer todo lo que ellos decían, necesitaban que algo los apoyara. Así que crearon su propia Biblia. Este es un ejemplo de la nueva traducción, la traducción al Nuevo Mundo. Esta es la más actual. En total se han hecho dos o tres, no estoy seguro ahora. Pero esta es la más reciente, ¿vale? La más actual. Así que entre los años 50 y 61 pudieron lograr hacer la traducción del Nuevo Mundo. Y decían que el comité tenía que ser anónimo. Ellos decían que era anónimo porque querían ser humildes. Pero ¿ustedes saben por qué realmente fue anónimo? Les cuento. Pero la verdad que ninguno de sus componentes, de los que ayudó a hacer esa transcripción del Nuevo Mundo de los años 50 al 61, tenían estudios, ninguno de ellos. Y los vamos a mencionar por nombre, vamos a conocerlos. Fritz Franz, Nathan Knorr, Albert Schroeder. En el juicio Walsh, en Escocia, se demostró que Fritz Franz no podía traducir un simple versículo del hebreo al inglés. Estaban engañando a millones de personas, engañándolas con su fe, engañándolas con un propósito, con una ilusión que en sus corazones abargaba felicidad y esperanza. Los estaban engañando. Y para justificar varios cambios que habían muy extraños en su propia traducción, en sus propias Biblias, citaron varias veces a un personaje, Jonas River, un ex sacerdote que decía que los espíritus le dictaban la traducción. Es un poco loco esto, ¿eh? Porque la misma Biblia dice que se condenarán a espiritistas, a... O sea, todo el tema este que tiene que ver con la brujería, el espiritismo y demás, eso lo castiga Dios. Así que, ¿qué hace la Watchtower usando una persona que dice que es esta traducción, familia, viene por un sacerdote que es como un medium, haciendo espiritismo, hace la traducción de esta Biblia? Qué locura, ¿eh? Así que simplemente la propia organización que decía que odiaba el espiritismo usó a uno de ellos para traducir su propia Biblia. Es una hipocresía monumental que se llevó años de diferencia, pero que sigue conectada por la misma mentira. Cuando vas a un cementerio, ¿qué te sueles encontrar? Lápidas con cruces, ¿verdad? Textos de la Biblia para animar a aquellas personas o para identificar a esa persona que está enterrada, como por ejemplo algún versículo que diga que esta persona estuvo y mantuvo con Dios y ejemplos así. ¿Qué crees que hay en la tumba de Charles Russell, el que empezó todo esto de los testigos de Jehová y la Watchtower? Te lo explico. Nadie se lo podía imaginar. Es más, cuando yo empecé siendo testigo de Jehová, cuando empecé a estudiar, yo lo investigué un poco y me acuerdo que fui a un anciano de la congregación y le dije, oye, fulano, ¿por qué hay una pirámide? Y sabes que nunca me supo responder. Aquí se dan cuenta, familia, lo importante que es tener criterio propio y no esperar que la gente te explique algo. Busca tu propia información. Y si tienes dudas, no hagas como yo. No dejes eso de lado y no le des menos importancia. No, al revés. Dale importancia porque algo te está avisando de que algo no va bien. En la tumba de Charles Russell no hay ninguna cruz, no hay nada. Simplemente hay una pirámide. Y no es una pirámide cualquiera, es una pirámide masónica. Russell realmente nunca fue una persona pura, nunca fue un cristiano puro. Era un hombre lleno de ideas raras y símbolos, le gustaban mucho las simbologías y los símbolos de las sociedades secretas. Y en esta pirámide se encuentran símbolos masónicos. Y para concluir con este breve vídeo, te voy a decir una cosa. Si el origen es un vendedor de trigo falso que mide pirámides y el resultado de esa Biblia lo hacen personas que ni siquiera tienen estudios y citan para poder llevarlo a cabo a espiritistas, ¿en dónde está la verdad? Porque ya Dios dejó diferentes pergaminos escritos por Pablo, por Timoteo, por Samuel. Tenemos, por ejemplo, los rollos de Isaías que se encontraron en el Mar Muerto. ¿Por qué ellos se inventan las cosas? ¿Será que Dios los está utilizando para hacer su labor aquí en la tierra? ¿O será que han hecho el negocio perfecto con la gente que está afligida, que está dolida, y se están aprovechando de su fe y ensuciando el nombre de Dios? Pero esto no acaba aquí. Este vídeo no va a acabar aquí,
porque después de Russell tomó el relevo su mano derecha, por así decirlo, el juez Rutherford. El juez Rutherford hizo muchísimos cambios en los Testigos de Jehová, en la Watchtower, y se hizo más rico. Y hizo cosas bastante feas también. Lo veremos en el próximo capítulo de esta serie, desmantelando a la religión de los Testigos de Jehová.